quiero darle las gracias a la Unión de Actores por la visita que nos ha hecho hoy y por la oportunidad de contrastar aspectos concretos sobre la problemática, ¿no?, del sector cultural y más concretamente de los actores y de las actrices y del mundo de la interpretación. Y hemos tenido una reunión alrededor de las propuestas programáticas que hacemos desde el Partido Socialista y, bueno, sin ánimo de ser exhaustivo y sin ánimo de estar aquí un rato grande, desde luego sí destacar algunos puntos muy concretos en los que tenemos desde luego coincidencias y que vamos a desarrollar. En primer lugar, desde luego, que aceptamos y que planteamos en nuestro programa la aprobación de un estatuto del artista y del creador, en el que se recojan las especificidades de un sector que se define por su intermitencia y que tienen que estar reflejadas en la legislación laboral, para comenzar, que tienen que tener reflejo también para conseguir unas pensiones dignas y para conseguir cotizar lo suficiente para tener una pensión digna y un retiro digno, y que también habrá que contemplar desde el punto de vista fiscal. También hemos trasladado pues medidas como la reducción del IVA cultural, que creemos que va a ser una medida importante para revitalizar un sector que lo necesita. Nuestra lucha contra la precariedad. También hemos recibido, en este caso, peticiones del reforzamiento de las características y de las posibilidades sindicales de la profesión, y lo vamos a tener en cuenta dentro de ese gran programa que llevamos contra la precariedad laboral y contra el fraude también de carácter laboral. Y, por último, también hemos explicado y hemos planteado nuestra propuesta de una ley de mecenazgo y nuestras propuestas para incentivar y para aumentar los hábitos de consumo cultural y incrementar, por lo tanto, también la asistencia de público y el consumo por parte del público de productos culturales. Y sí quisiera terminar con una última medida que tiene que ver con el presente, pero que tiene que ver sobre todo con el futuro y con un futuro mucho más bondadoso, ¿no?, con el sector cultural, que es la reincorporación de las tareas artísticas, de las áreas artísticas a la educación obligatoria en todas sus etapas, de los 0 a los 18 años. Creemos que este es un país que adolece en muchos términos de déficit cultural y que tenemos algunos datos, ¿no?, que nos preocupan muchísimo. Hemos conocido hace muy poco los hábitos lectores, en los que estamos muy por debajo y muy por detrás de la media europea, pero también en cuanto a lo que es el hábito cultural seguimos estando detrás. Creemos que hay que crear un hábito y que hay que crear conciencia y cultura en cuanto a la defensa de la cultura, valga la redundancia, y también cuestiones tan importantes para la supervivencia de una profesión como en el respeto a los derechos de autor. El Estatuto del Artista tiene 3 grandes bloques: fiscalidad, seguridad social y representatividad sindical. ¿Habéis estado de acuerdo en los 3 bloques, en unos más que en otros? Desde el punto de vista laboral, llevamos de principio a fin la propuesta que se nos ha planteado y tenemos en este caso el compromiso de establecer un régimen especial que dé protección también especialmente a las mujeres, que es un ámbito y es un sector especialmente precario dentro de un sector que ya es precario, que es del que estamos hablando. Desde el punto de vista fiscal, vamos a estudiarlo dentro de lo que es nuestra gran medida de reforma, ¿no?, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Nosotros hablamos de un impuesto que sobre todo grave a la riqueza y a la capacidad económica, que ya no se demuestra desde el punto de vista de las rentas del trabajo, y por lo tanto será el lugar donde habrá que incorporar estas cuestiones que yo creo que son de lógica. Y desde el punto de vista sindical, creo que la presencia en la negociación de los convenios es indefectible, es incuestionable, y habrá que garantizarlo desde el punto de vista legal, aunque ya se esté dando en la práctica, ¿no?, pero casi como una condición graciable. Y tendremos que estudiar más concretamente la parte que tiene que ver con los delegados sindicales. Pero ya digo, en espíritu, desde luego, de acuerdo de principio a fin. En la práctica, la parte laboral lo vamos a solucionar y lo llevamos además reflejado en el programa, la parte fiscal y la parte sindical. Compartimos algunas de las cuestiones y otras las estudiaremos. Vale. Sí, a mí sí me gustaría que me explicase, la ley de mecenazgo, ¿en qué sentido les puede favorecer como actores? La ley de mecenazgo lo que pretende, entre otras cosas, es
facilitar la entrada de más recursos y de inversiones en el sector cultural por parte del sector privado. Nosotros lo que sí planteamos es que no debe sustituir la acción pública, por eso nosotros también planteamos en el programa el elevar los presupuestos al menos a lo que se dejó en 2011, y eso son casi 300 millones de euros más de lo que hay en este mismo momento en estos presupuestos exiguos que el Gobierno planteó como una gran solución y como una gran inversión y una gran apuesta por el sector cultural, pero ya digo, tenemos que incorporar mucho más consumo desde el punto de vista privado y mucha más inversión desde el punto de vista privado en el sector cultural. Y aquí estamos hablando no solo de las grandes empresas, no solo de esas grandes empresas del IBEX 35 que ya tienen además un consumo en este sentido y que ya tienen apuestas desde el punto de vista del mecenazgo, sino también a las pequeñas y medianas empresas y también a las personas físicas, a los ciudadanos y a las ciudadanas que individualmente vean facilitado y vean compensado desde el punto de vista fiscal el consumo cultural. Evidentemente, si hay más consumo cultural, será una buena noticia pues para las obras de teatro, para los cines, para, en fin, cualquier tipo de actividad. Por eso creemos y apostamos que esta es una medida que también se notará en positivo para la gente del sector. ¿Y qué aporta sobre la actual ley de mecenazgo? Bueno, la actual ley de mecenazgo, que no existe como tal, sino que así la denominó el Gobierno a un par de cuestiones que modifican o que introducen una matización en los impuestos generales, yo creo que tiene un ámbito demasiado limitado también en la cantidad, es decir, que no responde a lo que es una gran ley de mecenazgo que debiera, como digo, implicar no solo a las grandes empresas y no solo a los grandes proyectos, sino al micromecenazgo y al consumo individual. Y en otros términos, desde luego, no estamos hablando de esta limosna, ¿no?, que ha planteado el Gobierno como compensación al incumplimiento de su propuesta, que fue aprobar una ley de mecenazgo, porque aquí se ha producido un efecto perverso. Han desaparecido las inversiones públicas, pero no se han compensado con nada. Es decir, es el liberalismo entendido en el sentido del señor Rajoy, que solo lo entiende él, ¿no? Y me gustaría saber qué medidas concretas plantean para aumentar esos hábitos de consumo cultural en las que respectan específicamente a este sector. Hombre, específicamente al sector concreto del que estamos hablando. Que sería cine, sí, televisión y... Pero digo, y concretamente en esto yo hablaría en términos más generales, ¿no?, en términos de consumo cultural, pero bueno, en esto, sin más, el que esté bonificado el consumo en productos culturales, el que alguien cuando compre una película o cuando vaya al cine o cuando vaya al teatro pueda, sin ir más lejos, pueda desgravar en el impuesto de la renta de las personas físicas, pues aumentará el consumo necesariamente. Esa es una de las cuestiones. Yo creo que, como digo, hay que crear hábitos de la misma manera que hay que crearlos también en los centros de educación. En los centros de educación hay que crear hábitos en cuanto al respeto, como digo, a los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. Hay que crear hábitos en cuanto a generar inquietudes culturales. Hay que crear hábitos en ese sentido y desandar un camino que hemos andado en sentido inverso a todo nuestro entorno, ¿no? Cada vez tenemos menos consumo cultural, cada vez tenemos menos inquietudes culturales, y esto evidentemente es responsabilidad, no del todo, pero una gran parte de un gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las próximas reuniones que tienen previsto con el sector cultural? Bueno, tenemos durante todas las semanas tenemos previstas reuniones con colectivos, vamos a reunirnos también con este sector, con algún otro colectivo, en fin, ya lo adelantaremos, pero vamos, a partir de ahora, en los próximos días, ya lo llevamos haciendo todo este año, pero en los próximos días nos reuniremos con muchos colectivos. Bien es cierto que estamos acelerando estos últimos días porque tenemos la conferencia política en la que se aprobará definitivamente nuestro programa, y por lo tanto hay algunas matices, algunas cuestiones que mejoran nuestro programa y que necesariamente tenemos que hablar con el sector, ¿no? Vale. Gracias.